Bienvenidos amigos a esta reflexión o evangelio del día de hoy. Hoy es martes y hoy voy a dedicar 3 puntos bonitos antes de iniciar el evangelio. El primer punto es que debo declararme, ojalá esto yo lo hiciera todos los días, declararme ante ustedes y ante Dios como un pecador, porque lo soy. Soy indigno de estar ante la presencia de Dios por mis pecados. ¿Y esto cómo puede ser posible? Pareciera cínico e hipócrita al decir las cosas. Y es que no hay una sola persona en el mundo, no hay una persona en el mundo que se declare limpio de pecado. No hay nadie. Porque vivimos en un mundo donde nos esclaviza el pecado todos los días. Nos esclaviza de pensamiento, palabra, obra u omisión, todos los días. Por lo tanto, yo no podría declararme ante ustedes como un no pecador para poder predicar la palabra de Dios, porque sería un cínico y un hipócrita. Debo declararme pecador ante ustedes para quitarles a ustedes esa, bueno, al menos los amigos míos, quitarles a esos amigos míos que me conocen, que ¿qué es lo que se cree? Pues me cree un pecador que quiere predicar la palabra de Dios todos los días, pero que cuando predica la palabra de Dios, la predica para ustedes y también para mí, porque yo busco en la palabra de Dios la enseñanza del día. ¿Qué me deja la palabra de Dios hoy para mi vida? ¿Cómo puedo descubrir lo que el Señor me está enseñando para no pecar y obedecer sus mandatos? Pero a pesar de que llevo como 2 años predicando la palabra de Dios, yo no puedo dejarme sino decirle a ustedes, vean, he aprendido un montón de cosas de Dios. Hoy vamos a hablar de cosas que están escritas en la Biblia. 2, que usted no puede decir, es que pertenecer a Cristo, no importa la iglesia donde me meta, igual allá pronuncian a lindo a Cristo. Y entonces eso es lo mismo. Si yo soy pentecostal, estoy amando a Cristo. Si soy adventista, estoy amando a Cristo. Si soy testigo de Jehová, estoy amando y obedeciendo a Cristo. Si soy católico, estoy amando y obedeciendo a Cristo. Si soy luz del mundo, estoy amando y obedeciendo a Cristo. Y resulta que eso no es así. Hoy el evangelio nos va a decir cosas muy diferentes a eso que nosotros creemos, que pertenecer en cualquier iglesia, eso es lo mismo. Y hoy vamos a descubrir que no es lo mismo, muchachos, que Jesucristo no fundó sino una única iglesia, Mateo 16, 18, y esa una única iglesia es la iglesia universal que Cristo fundó. ¿Y cuál es esa iglesia universal? La iglesia católica. No existe otra iglesia, muchachos. Pertenecer a otra iglesia diferente a la que Cristo fundó, tengan la plena seguridad que no lo llevará a la salvación. Solo sí y solo sí, si estás en la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Y yo no lo digo como, como es católico, entonces defiende a su iglesia. No, no es así. Estoy en la única iglesia que fundó Cristo y por eso me atrevo a decirlos que no hay un solo protestante que salido de la iglesia católica y muera por fuera de la iglesia católica se salve. No hay uno solo. A menos que haya regresado al redil y se haya confesado, haya participado de la Eucaristía, se haya confesado y esté en la iglesia de Cristo. De resto, yo estoy seguro que no, aunque también tengo que decir algo, el único que juzga es Dios y a Él se le entrega todo. Pero, si la palabra de Dios es la que juzga, Mateo 16, 10, Mateo 7, 21, 23 te condena. Juan 20, 21, 23 te condena. Lucas 22, 19 te condena. Bueno, todos los pasajes bíblicos te condenan. Primera de Corintios 15, 2 te condena. Bendito sea Dios. Te condenan a los que piensen equivocadamente y no estén en la iglesia católica. Y 3, ustedes no saben la alegría que me da predicar la palabra de Dios. Yo diría que este es el éxtasis de mi vida todos los días, el dedicarle este tiempito a Dios para predicar la palabra. Para muchos o pocos, pero principalmente para mí. Es lo que más me encanta todos los días.
Así es que, amigos, persinémonos y ojalá hoy pongan atención a las lecturas de hoy, que nos van a dejar una enseñanza impresionante apologéticamente al escudriñar las Escrituras. Por eso pongámosle atención. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchen como yo les voy contando la lectura y luego la reflexión que les hago al escudriñarlas interiormente. Pero vamos a escuchar la lectura. Primera lectura es la primera de Juan 3, 22 y 4, 6. Examinar si los espíritus vienen de Dios. Mire que ya ahí nos está dejando una gran enseñanza del mensaje bíblico. Examinar si los espíritus vienen de Dios. Queridos hermanos, cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Oiga, un texto como estos es muy difícil de darle una interpretación acertada por fuera de la Iglesia Católica, porque un texto de estos nos puede llevar a la condenación. Lo que yo les dije a ustedes, no se los he dicho. Jesucristo dice en su palabra: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través de mí. Ustedes ya tienen quien los juzgue la palabra que yo he pronunciado. Eso Jesús nos dice que si nosotros estamos con Jesús, nosotros nos salvamos. Pero si no obedecemos sus mandatos, nosotros nos condenamos por su palabra. Por eso el texto de hoy es muy bonito y tenerlo en cuenta para conocerlo bien al detalle. Pónganle mucha atención, cosas por las cuales ustedes se pueden salvar y por las cosas que ustedes se pueden condenar. Mire algo tan simple como esto. Queridos hermanos, cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Mire esa frasecita. Si guardamos los mandamientos de Dios, pidamos lo que nosotros necesitemos y Dios nos lo concede, porque hacemos lo que a Él le agrada. Pero acá viene un detalle, y es que yo he ido a los testigos de Jehová y ellos pronuncian a Dios muy lindo. He ido a los pentecostales y eso lo aleluyan, lo alaban, una cosa impresionante y se escucha muy lindo. He ido donde los adventistas y qué cosa tan bonita como se refieren a Cristo. Y he ido a otros pentecostales unidos y también muy lindos como pronuncian. He ido a los de la luz del mundo y lo mismo como pronuncian a Dios tan bonito. Pero un detalle aquí hay, es este: si guardan mis mandamientos, estarán con Dios. Y es la segunda parte que viene acá. Y este es su mandamiento:
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a los otros como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto consiste que somos realmente de Cristo si obedecemos sus mandamientos. Y aquí vienen dos cositas simples que son fáciles de entender, pero difíciles para los protestantes de aplicar. Miren las cosas tan fáciles. Juan 20, 21, 23. Jesucristo les da el Espíritu Santo a sus apóstoles y les dice, vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Les da una orden a ir a perdonar pecados. ¿Y qué dicen los protestantes? Yo no me voy a confesar con un hombre igual que yo, o quizás peor, porque hasta pedófilos serán. Él pues no tiene ningún poder. Yo me confieso directamente con mi Padre que está en los cielos. ¿Le está obedeciendo a Cristo? No le está obedeciendo. Luego, ¿está obedeciendo sus mandatos? No le está obedeciendo sus mandatos. Luego, ese personaje no es de Dios. Juan 6:51 y de ahí para adelante. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Nosotros los católicos entendemos perfectamente que Jesucristo está hablando de la Eucaristía, que Él se va a convertir en pan y en vino, y que en Lucas 22:19 Él va a levantar el pan y va a decir, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y luego va a levantar la copa de vino y va a decir, esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Él se convierte en pan y en vino. Y los protestantes, ¿qué dicen? No, eso no lo aceptamos. Eso es un simbolismo. A pesar de que Jesucristo utiliza el verbo ser o estar, cuando Él dice, este es mi cuerpo, ellos dicen, no, este simboliza su cuerpo. Están errados. ¿Le obedecen el mandato a Cristo? No le obedecen. Por eso la tercera parte de esta lectura dice lo siguiente: queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Y ya Jesucristo lo había manifestado en otra parte. Cuidado, vendrán profetas falsos, vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí Juan nos está diciendo, cuidado, no os fiéis de cualquier espíritu engañador que llegue a ustedes. Ábranme, vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si me siguen, encontrarán la salvación. Sálganse de esa iglesia prostituta, porque aquí está la verdadera salvación. Viene en el nombre de Jesucristo, pronuncian a Cristo muy lindo, pero aquí dice, no os fiéis de cualquier espíritu, sino, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinar si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Ustedes la pregunta que le deben hacer, venga, ¿usted cuándo fue la última vez que se confesó? No, yo en sacerdotes no creo. No es un espíritu de Dios. Juan 20, 21, 23, Jesucristo ordena que debemos confesarnos. Juan, venga, ¿y ustedes cómo la Eucaristía, cómo la consagran? Ah, no, nosotros hacemos cada año la cena del Señor. Compramos pan y compramos vino y ahí hacemos la Santa Cena del Señor. No es de Cristo. No obedecen a Pablo, no obedecen a Cristo. Juan 6, 51 y ahí para adelante. Lucas 22, 19, no obedecen. Luego no son espíritus sanos. Aleluya, alaban, glorifican a Cristo, pero no son de Cristo. Aquí ya nos lo están advirtiendo.
pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo. Por eso les dije desde un principio, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso, aunque confiesen, alaben y aleluyen a Cristo, no significa que son de Cristo. Hay que examinar esos espíritus. Si ese espíritu te llega a decir que viene en el nombre del Señor, examine ese espíritu. ¿Usted cree en el Papa? Nosotros no creemos que el Papa sea puesto por Jesucristo. No es de Cristo. Es un falso profeta. Vamos a seguir avanzando. Salmo responsorial, Salmo 2. Te daré en herencia a las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Hoy pídemelo. Te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Y ahora, reyes, sed sensatos. Escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Qué salmo, Dios mío bendito, para este problema que está pasando en Venezuela. Impresionante. Este salmo aplica a los que son gerentes de empresas, a los alcaldes, a los presidentes, a los que tienen un alto cargo, a los que se consideran reyes. Servid al Señor con temor, rendirle homenaje temblando. Y esto es una situación que nos pasa a todos. Nosotros hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el temor a Dios. Por eso hoy día no es tan difícil salirse de la iglesia de Cristo por ir a pertenecer a una secta, porque le falta el temor a Dios, porque ellos creen que porque la Iglesia Católica no les escudriñó las Escrituras y les enseñó lo básico, entonces esa no es la iglesia de Cristo. Entonces vámonos para una iglesia donde nos prediquen más a Cristo, donde nos enseñen más de Cristo, pero que no obedezcan, no importa. Nosotros con tal de creer en Cristo, eso es más que suficiente. Y se salen y se pierde el temor a Dios. Y el temor a Dios es este, muchachos. Mateo 7, 21, 23. Y muchos me dirán, Señor, nosotros predicábamos, profetizábamos en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y yo les responderé, dice Jesús, no los conozco. Ese es el temor de Dios, que Jesús diga, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. En eso consiste el temor a Dios, en que Jesucristo dice, si usted no obedece mis mandatos, si usted no practica la justicia, si usted no está con lo que yo he enseñado, con la doctrina que yo he dejado, usted no es de Cristo. Y por eso Jesucristo al final les va a decir, no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad. Y si leyéramos 1 Corintios 15:2, vamos a escuchar algo parecido. Solo seréis salvos si conserváis el Evangelio tal y cual nosotros se la hemos enseñado. De lo contrario, habréis creído en vano. Eso es terrible, muchachos. Decir que yo estoy en Cristo y creo en Cristo y estoy con Cristo y todas estas cosas, pero hemos cambiado el Evangelio que Cristo nos enseñó desde hace 2000 años. Ya, dice, habréis creído en vano. Y vamos a leer el Evangelio, Mateo 4, 12, 17, 23, 25. Está cerca el reino del cielo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea.
Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, y cuando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y los seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es muy claro el mensaje de este texto. Cómo Jesús, después de enterarse de que habían apresado a Juan el Bautista, recordemos que Juan el Bautista lo van a decapitar por culpa de Herodías, que va a pedir la cabeza de Juan el Bautista, y este hombre, Herodes, cumple ese deseo de Herodías y manda decapitar a Juan. Y Jesús se va a Cafarnaún a predicar allá, visita sinagogas, visita y cura a muchas personas. Hoy nos demuestra Jesús que su palabra tiene un sentido y que quien obedezca su palabra tendrá vida eterna y será curado. Aquí dice que eran curados. Esto tiene que ver con el texto de arriba, tiene que ver con el primer texto. A ver, yo se los leo rápidamente, el primer texto en la primera partecita. Cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y el Señor nos da una gran enseñanza, que es que Él iba a predicar la palabra de Dios en todas partes, y Él, como testimonio, curaba lunáticos, endemoniados, paralíticos, ciegos, sordos, a todo mundo curaba, porque les enseñaba como un maestro suele enseñar. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos aquejados de toda clase de enfermedades, endemoniados, etc. Y Jesús termina diciendo: convertíos, convertíos porque el reino de Dios está cerca. Esta partecita la termino de decir de la siguiente manera. Hay un ejemplo que yo coloco mucho. Le preguntan a Jesús, pero esto es un ejemplo, no es que a Jesús le hayan preguntado. Es un ejemplo. Jesús, de 1 millón de personas, ¿cuántas personas se salvan? Porque un discípulo le dijo, entonces es muy difícil salvarse. Y Jesús les contestó: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esforzaos para entrar por la puerta estrecha. Y a esto va el ejemplo. El ejemplo, Señor, de 1 millón de personas, ¿cuántas personas se salvan? De 1 millón. Y Jesús dijo: una. De 1 millón, una persona se salva, una. Y el que es negativo dice: ah, no, entonces yo sigo en mi juerga, yo sigo en mis andanzas, yo sigo pecando, entonces no, eso es tan difícil, yo sigo en mi mundo. Así actúa el mundo. Pero el que es de mente positiva, el que quiere cambiar y seguir a Cristo, llega y lo ve de esa manera y dice: Señor, ¿cómo? Uno. De 1 millón, uno. Bendito sea Dios, ese soy yo. El que se va a salvar soy yo. De 1 millón, uno se salva, ese soy yo. Entonces, esfuércese por entrar por la puerta estrecha. Cambie su forma de pensar y de actuar en la vida.
obedezca mis mandatos, preceptos, normas, leyes y decretos, obedézcalos y se salvará. Y el que es de mente positiva dice, me voy a esforzar, porque el Señor no ha cerrado el cielo, dice que hay uno que puede entrar, de 1 millón, 1, eso quiere decir que de 2 millones, 2, eso quiere decir que de 3 millones, 3, y eso quiere decir que de 8.500 millones, 8.500 millones de habitantes que tiene la Tierra en estos momentos, quiere decir que 8.500 se van a salvar. Se van a salvar. Entonces sí hay un buen espacio. Es cuestión de esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Y la única forma de entrar por la puerta estrecha es obedeciendo sus mandatos. Y si usted decide no obedecer sus mandatos, ya sabe que para usted no es la salvación, que fue lo que les dije desde un principio. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.